Bien, mis hermanos, quiero conversar con ustedes en esta noche. Es una linda oportunidad de recepción de sábado para conversar de los eventos finales. Y como les decía, después de haber escuchado varios predicadores, inclusive predicadores que son nuestros dentro de nuestra iglesia o que se hacen decir adventistas, están predicando cosas que no corresponden a la doctrina adventista y al espíritu de profecía. Y después de haber escuchado a varios de ellos y haber leído también de algunos de ellos, y quiero mencionar algunos nombres, tal vez no quiero entrar en polémica, pero es bueno que ustedes sepan algunos nombres de los cuales no están 100% de acuerdo con la doctrina adventista. Entre ellos leí y escuché al pastor David Gates, Enoch Martin, Arturo Quinteros, Miriam G. Berry y otros más que están saliendo con libros, predicaciones y están enseñando cosas extrañas. Y aquí quiero entrar en materia. ¿Qué es lo que ellos están enseñando? Ellos están diciendo que el capítulo 12 del libro de Daniel es un capítulo aparte y que se debe interpretar no proféticamente, sino que debe ser interpretado literalmente. Es decir, ellos se desmarcan de la interpretación que tiene la Iglesia Adventista, la interpretación histórica, ¿no? Y entonces ellos han entrado en el futurismo, teoría que la Iglesia no comparte, el futurismo. Y ellos dicen que los 1260 años, 1290 años, 1335 y las 70 semanas se van a volver a cumplir ahora en el tiempo del fin, pero en forma literal. Bueno, lo primero que quiero decir es que allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, verso 6, si ustedes me acompañan con su Biblia, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 10 y el versículo 6, dice que allí aparece un ángel jurando por el que vive por los siglos de los siglos. Y al final termina diciendo que el tiempo no sería más. Esa frase, la hermana de White, allí en Mensajes Selectos, eso está escrito en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. Dice, este tiempo, el que el ángel dijo que no sería más, declara un solemne juramento. No es el fin de la historia de este mundo, ni del fin del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje de un tiempo definido. Son palabras de ella. No hay otro momento con un tiempo definido. Después de este lapso, dice ella, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Así que, por lo menos en cuanto a profecía, no podemos establecer ninguna fecha después de 1844. Además, el pastor David Gay, para fundamentar esta teoría de que en el tiempo del fin se volvían a interpretar las profecías literalmente, él cita el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 10. Y él dice que cuando el ángel pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, está diciendo que en cuanto al mar son las profecías pasadas. Y el pie sobre la tierra se refiere a los tiempos literales. Esa es la interpretación que él hace para volver a interpretar esta fecha. Sin embargo,
consultando el espíritu de profecía, mensaje selecto. Esto está en Comentario Bíblico, tomo 7, página 982. Dice, esta posición del ángel que tiene un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Esa es la interpretación que hace la hermana de White. No está diciendo que son profecías pasadas y después futurismo literal en el tiempo del fin. Así que allí hay un tremendo error. Ya llevamos 2 errores. Luego, en otro video que es muy conocido allí en Facebook y en otras redes, el predicador dice que pasarán 7 años desde que Estados Unidos hable como dragón en adelante hasta la venida de Cristo. Y allí en esos 7 años que le quedan a la tierra, entonces se van a producir todos estos eventos. La hermana de White, esto está allí en el libro Cristo en su santuario, página 2. Dice ella, me fue declarada una secuencia de verdades que se extendía desde ese momento, cuando ella estaba en visión, hasta cuando entramos en la ciudad celestial. Y yo comuniqué a los demás las instrucciones que el Señor me había dado. Es decir, del tiempo de la hermana de White, el Señor le reveló en secuencia todas las verdades, hasta el momento en cuando entraban en la santa ciudad. Bueno, yo quedo admirado porque si el Señor a la hermana de White le presentó todos los eventos en secuencia, las verdades en secuencia, hasta la entrada a la Nueva Jerusalén, ¿por qué no presentó estos 7 años finales si eran importantes? Sigue diciendo ella, en el libro de Evangelismo, el Evangelismo 166, dice, no hemos de saber el tiempo definido ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la venida de Cristo. Ninguna fecha. No se puede establecer ninguna fecha. Continúa diciendo ella, mensaje selecto, tomo 1, página 221. Y esta cita es muy fuerte. Y esto creo que sería bueno que ustedes, hermanos, tomaran nota. Dice, vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas. Falsa excitación por predicar fechas. Que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Lo que ella está diciendo aquí, que el mensaje del tercer ángel no necesita de fechas. El Señor lo dio, tal como está allí en Apocalipsis 14, no necesita de fechas y el Espíritu Santo lo va a hacer avanzar. Y aquí hay otra cita que es más fuerte que la anterior, en cuanto a establecer fecha. Cuando los predicadores literalistas que están predicando por las redes sociales y están poniendo fecha, la hermana de White dice lo siguiente, eventos de los últimos días, página 36 y 37. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Muy clara la hermana de White. Termina. El enemigo se regocija
con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia los puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Bien, hay otro error que ellos están predicando, y es en cuanto al fuerte pregón. El fuerte pregón, ellos están diciendo que consiste en proclamar estas fechas que ellos están poniendo como términos del tiempo del fin. Sin embargo, el mensaje del fuerte pregón, de acuerdo a Apocalipsis el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel del capítulo 14 de Apocalipsis, el único fuerte pregón ahí, el mensaje fundamental, además del juicio, es el sábado. Porque el sábado será la verdad fundamental en el tiempo del fin, no fechas, sino el sábado. Dice Conflicto los Siglos, página 663. El sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final le sea aplicada a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre quienes sirven a Dios y quienes no le sirven. ¿Quién va a trazar es el sábado? Los vivos. Ellos están diciendo que el juicio de los muertos, y en esto hay verdad en la Biblia, comienza primero. Y después sigue el juicio de los vivos. Sí, correcto, eso está bien. Lo que no está correcto es el juicio de los vivos. Ellos dicen, de acuerdo a una cita de Amós 9, Isaías 66, Isaías 63 y otros textos por ahí de Sofonías, en donde ellos dicen que cuando llegue el zarandeo, los hijos de Dios que estarán vivos serán atacados y serán muertos, pero los que queden vivos, ese será el juicio para ellos. Los que queden vivos serán salvos y entrarán en el tiempo de angustia y entonces serán sellados para predicar el fuerte pregón y serán salvos y llegarán hasta el fin. Sin embargo, quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, página 536. Dice que el juicio investigador, empezando con los que vivieron primero en la tierra, eso es correcto, con los muertos, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Es decir, el juicio investigador comienza con los primeros que vivieron sobre la tierra, que profesaron seguir a Cristo o seguir a Dios o pertenecer al pueblo de Dios. Con ellos primero comienza, es decir, con Adán y Eva. Pero este juicio investigador en los cielos terminará con los vivos. Los vivos no será su juicio si los matan o no los matan, no. Ese no es el juicio para los vivos. Ese es un error que están predicando estos falsos
maestros, ellos dicen que en el zarandeo, los muertos a espada y los que queden vivos, esos serán salvos. Los que queden conformarán los 144,000 y que será un número literal. Mis hermanos, quiero terminar ahora esta primera parte hablando de este tremendo error sobre los 144,000. Primero, ellos dicen que los 144,000 serán literales, recibirán el sello del Dios vivo y al recibir el sello del Dios vivo se convierten en inmortales. Lo peor en una verdad es cuando la verdad se mezcla con el error. Cuando es solo error, es más fácil ubicarlo. Pero cuando la verdad se mezcla con el error, es más difícil. En este caso, aquí se mezcló la verdad con el error. ¿Qué es verdad? Que los 144,000 serán sellados. Eso es verdad. ¿Cuál es el error? Que serán literales. Y lo segundo, que serán inmortales. Mis hermanos, primero, comienzo diciendo que la inmortalidad solo se obtendrá cuando Cristo venga en su segunda venida y seamos transformados. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, no antes. Así que decir que cuando son sellados se convierten en inmortales es un tremendo error. El sellamiento tiene otro propósito. El sellamiento tiene el propósito de proteger, de protección para los hijos de Dios que entrarán en el tiempo de angustia. Otro gran error. Ellos dicen que los 144,000 cuando sean sellados ya no mueren y pasan al tiempo de angustia. Sin embargo, la hermana de White dice que en el libro Eventos de los Últimos Días, página 227, dice: vi que la señora Hastings estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Descansará durante el tiempo de angustia. Los sellados, de acuerdo al capítulo 7 de Apocalipsis, comienza el sellamiento cuando termina o en el momento del sexto sello. El sexto sello comienza con el tiempo del fin. O, dicho de otra manera, el tiempo del fin comienza con el sexto sello. Allí están las señales que marcan el inicio del tiempo del fin. Por lo tanto, allí, al comenzar el sellamiento en el tiempo del fin, comienza, en otras palabras, con el remanente final, con el movimiento adventista. Por eso la hermana de White dice: la señora Hastings está sellada y se levantará. Y termino, eventos finales 2:21, dice: viven en nuestra tierra, dice la hermana de White, quienes han pasado los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios. Dios los ama
el sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. En otras palabras, los sellados comenzaron al comenzar el tiempo del fin en 1844. Y muchos de ellos ya han descansado, están descansando, ya murieron. Más todavía, cuando lleguemos al fin del tiempo de gracia, muchos descansarán antes que entremos al tiempo de angustia. Mis hermanos, yo les siento, no sé si todavía me quedan unos minutos. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Estamos listos? Yo creo que unos... ¿Cuántos minutitos más, director? Para poder hacer el cierre de esta primera parte. Sí, quiero que sepan... 4 minutos más. 4 o 5 minutos. Muy bien. Quiero que sepan los hermanos que esta es la primera parte. Después viene un intermedio y luego tendremos la segunda parte en donde veremos el cronograma del tiempo del fin. Y vamos a dar una mirada allí en los eventos del tiempo del fin. Quiero decirles, hermano, que nosotros hoy en día tenemos la obligación de estudiar su palabra. La Biblia es nuestro principal texto de estudio. Segundo lugar, el espíritu de profecía. Hermanos, estudiemos el espíritu de profecía. Y además, la iglesia tiene otros libros. Hay un libro muy conocido entre los adventistas. Es muy antiguo el libro, muy bueno, del pastor Fernando Chay. Preparación para la crisis final. Pero hoy en día también tenemos algunos otros libros. Yo quiero presentarles aquí el título de un libro, a ver si lo podemos enfocar. Ahí está. Se llama Cronología de los Eventos Finales. Este libro fue editado por un escritor nuestro, teólogo bíblico, profesor de religión, magíster en teología, Víctor Fuensalida. Así que, mis hermanos, si alguien quiere tener este libro, comuníquese conmigo, yo le daré los datos de este libro. Este es un libro muy bueno, muy actualizado, con datos muy actualizado el libro en cuanto a el espíritu de profecía, los acontecimientos finales, en cuanto a la Biblia y en cuanto a la historia. Así que es un libro que yo me atrevo a recomendar. Mis hermanos, vamos a cerrar aquí, pero hacerles un llamado para que el Espíritu de Dios nos dirija siempre y podamos estar con los ojos muy abiertos para ver quiénes predican la verdad. Y siempre que nosotros tengamos dudas, vamos a la palabra de Dios, vamos al espíritu de profecía, investiguemos, porque se han levantado muchos falsos maestros. Así como en tiempo de los apóstoles se levantaron falsos maestros, en el tiempo del fin también se van a levantar muchos falsos maestros. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor, por esta primera parte. Es importante que tomemos siempre la Biblia como primera regla de fe, ¿correcto? Pastor, vamos a hacer una pregunta. Sí. No sé, de las personas que están viendo, que levante su mano para ver si alguien quiere hacer una pregunta. Ya. Debo también igual decir que van a haber más preguntas más adelante, así que por ahora vamos a seleccionar una que va a ser Elimar. Ahí hay una mano levantada. Te vamos a pedir el audio. Sí, ahí está. Sí. Sí. Hola, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ya, fuerte y claro. Sí. Di tu pregunta. Y pastor, buenas noches, feliz sábado.
Feliz sábado. Buenas noches. Feliz sábado. De acuerdo a lo que hemos escuchado en el contexto en el que estamos viviendo, entonces, ¿cómo podemos tener esperanza y fe en medio de tanta confusión que podemos estar viviendo, incluso dentro de la iglesia? Como escuchamos que hay diversas opiniones, hasta de ciertos hermanos dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza y fe en medio de tantas teorías falsas que pueden estar surgiendo? Ya, buena pregunta. Cuando comenzó el cristianismo en el primer siglo, el apóstol Juan todavía no había muerto y él tuvo que escribir la primera carta de Juan en contra de los gnósticos y en contra de los docetistas. Y comenzaron a entrar dentro del cristianismo herejías griegas. En tiempo de la hermana de Juan se levantaron falsos profetas también. Y cuando el movimiento adventista se levantó, se levantaron 3 iglesias más, que no las voy a nombrar ahora. Se levantaron 3 iglesias en el mismo tiempo de la iglesia adventista y se levantaron otros profetas juntamente con esas iglesias. Siempre que hay que predicar una verdad importante en la historia, Satanás levanta la contraparte. Pero Dios nunca va a dejar en el extravío a los fieles hijos de Dios. El Espíritu Santo les va a indicar, les va a iluminar. Cuando nosotros vamos al Espíritu de profecía, cuando vamos a la Biblia, oramos pidiendo la dirección del Espíritu Santo, la ayuda al pastor, al anciano, a la iglesia, el Señor va a mostrar el camino. No nos va a dejar a ciegas. De eso estoy seguro, porque el Señor lo ha prometido. Amén. Es importante que las dudas que ya vamos teniendo durante nuestra transmisión también la pueden ir inscribiendo en nuestro Facebook, que está en vivo también. Sí. Vemos otras manos y otros mensajes en el chat. Pero que nos esperen un poquitito y vamos a continuar. Sí, porque para el final vamos a dejar un mayor número de preguntas. Así que, pastor, continúe con su video predicación, podríamos llamarlo. Amén. ¿Sí? Ahí parece que pasó a llevar su... tenemos una pequeña interrupción con el pastor. Ahí, ahí lo estamos retomando la conexión. Porque voy a decir cortito que vemos acá que Robert Villamarín, Kevin Cabrera, también Paloma Espinosa tienen otras preguntas para que no crean que no las vamos a atender, o sea que no las va a responder el pastor, así que para que estén ahí vamos a tratar de llevar la mayor cantidad de preguntas para que así el diálogo pueda ser bien fluido y todos podamos de alguna forma participar. Ahí, pero me parece que está sin audio el pastor igual. Tiene que buscar la manera de que se esté. Ahí sí ves que ya están en ahora sí, se escucha. Ahora sí. Muy bien. Ya, perfecto. Bien, vamos a ir al grano y voy a pedir a los que están a cargo de la transmisión si pueden proyectar el diagrama que hemos realizado para observarlo. Ojalá se pueda, allí está. Sí, lo vemos. Mis hermanos, no importa que tal vez no me puedan ver, pero quiero que conversemos un poquito sobre este diagrama profético. Nosotros estamos viviendo durante el tiempo de gracia. Y lo que necesitamos urgente hoy en día es la reforma espiritual. Eventos finales dice que debe producirse en nosotros un reavivamiento y una reforma para que podamos llegar bien al fin del tiempo de gracia. Un reavivamiento y una reforma.
¿Qué es un reavivamiento? Significa una renovación de la vida espiritual. Tenemos que cambiar nuestra vida espiritual. Y la reforma significa que tenemos que reorganizarnos en la vida espiritual. ¿Y por qué es urgente el reavivamiento y la reforma? Porque el Señor en este momento está realizando el sellamiento. ¿Qué es el sellamiento? La hermana de Juárez dice que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Mire, aquí yo quiero explicar algo. Vamos a sacar un poquito el diagrama. Quiero mirarlos más de cerca y decirles que en la Biblia nosotros encontramos más de un sellamiento. Primero, encontramos el sellamiento del Espíritu Santo para salvación. Eso lo reciben todos los redimidos, desde el primero que vivió en la tierra hasta el último. El sellamiento del Espíritu Santo para salvación. Pero en el tiempo del fin habrá un ángel sellador. Allí en el capítulo 7 dice, le pide a los 4 ángeles que detengan los 4 vientos del tiempo del fin para alcanzar a sellar los hijos de Dios. Ese sellamiento será para que los hijos de Dios puedan soportar las pruebas finales y el tiempo de angustia. Para eso es el sellamiento final. Luego volvamos nuevamente al esquema. Presentemos el esquema nuevamente, enfoquemos allí. Ahí lo tenemos. Una vez que, es decir, el sellamiento se va a realizar hasta el último día del fin del tiempo de gracia. La hermana de Juárez, hablando del sellamiento, ella dice que en el momento en que un ángel asciende al cielo, entra al santuario celestial y le avisa a Cristo que ha sellado al último hijo de Dios, el Señor Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Es decir, Cristo está esperando 2 cosas. Una, que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y lo segundo será, Cristo está esperando que sea sellado el último hijo de Dios. Y aquí quiero avanzar ahora. Pronto descenderá la lluvia tardía. Y con la lluvia tardía vendrá el fuerte pregón. ¿Qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía es el descenso del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, en donde serán impulsados a predicar el fuerte pregón. Con el fuerte pregón habrá miles y miles de convertidos en un día. Se producirán sanamientos igual que en el Pentecostés. Los hijos de Dios hablarán en otros idiomas. Eso está en Eventos, página 206. Los hijos de Dios hablarán a través del Espíritu Santo en otros idiomas. Harán sanidades, prodigios, milagros dentro del pueblo de Dios. Eso está en Eventos Finales, página 207. Y leo textualmente una cita con respecto al fuerte pregón. En la hora 11, cuando esté por terminar el tiempo de gracia, en la hora 11 habrá miles que encontrarán
y reconocerán la verdad. Habrá miles de convertidos en un día. Eventos, página 215. Es decir, tendremos la lluvia tardía, el fuerte pregón, pero al mismo tiempo, antes que termine el tiempo de gracia, comenzará el zarandeo. El zarandeo será para probar a los hijos de Dios, para ver quién es trigo y quién es cizaña. Si yo no quiero ser cizaña, este es el momento en que yo debo comenzar a pedir el bautismo del Espíritu Santo antes que descienda la lluvia tardía. Tenemos que pedirlo antes, porque el Espíritu de profecía nos dice que la lluvia tardía la recibirán aquellos que lo hayan estado pidiendo. Así que nuestro deber, todos los días, pedir el bautismo del Espíritu Santo, para que cuando venga el zarandeo, entonces estemos firmes, porque el zarandeo será uno con el tiempo de angustia previa. ¿Cuándo se producirá la angustia previa? Cuando surja la ley dominical. Y aquí quiero aclarar algunas cosas. Hay algunos hermanos o predicadores que están preocupados por la ley dominical. Nosotros no debiéramos estar tan preocupados por la ley dominical. Nuestra primera preocupación debiera ser el descenso del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio a todo el mundo. Esa es nuestra preocupación. La ley dominical vendrá, sí o sí vendrá. La ley dominical tiene que ver con el zarandeo, tiene que ver con la angustia previa y tiene que ver también con la caída de Babilonia. La ley dominical y la caída de Babilonia es un mismo acontecimiento. ¿En qué consiste la ley dominical y la caída de Babilonia? Dice, eventos finales, página 230. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea ilustrado con respecto al verdadero día de descanso, entonces se producirá la división entre los que adoran al papado, a la bestia, y los que adoran al Señor. Los que reciban el domingo como día de descanso, dice, entonces adorarán a la bestia y a su imagen. Es decir, la ley dominical se va a producir definitivamente cuando sea promulgada en Estados Unidos. En Estados Unidos. Allí comenzará la angustia previa. ¿Y qué significa la caída de Babilonia? Miren, cuando decimos caída de Babilonia, hay más de una instancia. Por ejemplo, la Iglesia Católica tuvo su primera caída cuando comenzó la abominación desoladora en el año 508. Allí comienza la abominación desoladora. Mis hermanos, allí se produce la caída de Babilonia. Cuando Israel rechazó a Cristo, el espíritu de profecía dice que también se produjo una caída de esa Babilonia. En tiempo de la hermana de Huay, cuando ellos predicaron el mensaje de los tres ángeles y las iglesias protestantes rechazaron el mensaje del remanente, se produjo también
la caída de Babilonia. Pero en el tiempo final, cuando se tenga que predicar el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, será cuando, dice aquí, voy a leer textualmente, la caída de Babilonia, dice: cuando las iglesias evangélicas protestantes se unan con el poder secular, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio para la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Evangelismo, página 175. ¿Cuándo se produce la caída de Babilonia y la ley dominical? Cuando las iglesias protestantes se unan con el Estado y acepten por ley el día domingo como día de descanso. Allí entonces comienza el abandono de las grandes ciudades. Cuando salga la ley dominical, es el momento de abandonar las grandes ciudades. Y avanzaremos en el tiempo de gracia. No tenemos fecha, no hay fecha para el fin del tiempo de gracia. Simplemente, ¿cuál será el aviso? Habrán dos acontecimientos que anuncian el fin del tiempo de gracia. Primero, yo diría, bueno, tres anuncios. Uno, cuando el ángel sellador sube y le avisa a Cristo en el santuario celestial que ha sellado al último Hijo de Dios. Ese es un evento, pero no lo veremos. No lo veremos. Sucede en el cielo. Segundo evento, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Ese es el segundo evento, pero tampoco sabremos con certeza. Pero hay un tercer evento, pero ese evento ya indica que terminó el tiempo de gracia. Y es cuando comiencen a caer las plagas. Cuando caiga la primera plaga, ese es el aviso de que ya el tiempo de gracia había terminado. Y ese momento ya es tarde. Cuando termina el tiempo de gracia, Apocalipsis capítulo 7, verso 1, dice que los ángeles sueltan los vientos de las pasiones humanas. Apocalipsis 7, 1, verso 1. Y allí comienza a desatarse sobre la tierra guerras, tumultos y persecución a los hijos de Dios. La persecución fuerte. Y entonces, a poco andar en el tiempo de angustia, cuando las plagas estén cayendo, entonces el mundo o los impíos van a culpar a los hijos de Dios de las plagas que están cayendo y van a pedir que se dicte un decreto de muerte. Un decreto de muerte. Este decreto de muerte se dará también en Estados Unidos y se replicará en distintos países. Mis hermanos, cuando se dé el decreto de muerte, entonces habrá que huir de las pequeñas ciudades. Entonces, miren, cuando se dé la ley dominical, habrá que salir de las grandes ciudades a las pequeñas ciudades. Pero cuando se dé el decreto de muerte, habrá que salir de las pequeñas ciudades a los lugares ya más ocultos. Alguien dirá, ¿y dónde nos vamos a esconder en la angustia de Jacob cuando se dé el decreto de muerte?
aquí quiero agregar algunas cosas. Antes que termine el tiempo de gracia, el Señor va a llamar al descanso a muchos hijos de Dios que no podrán resistir el tiempo de angustia de Jacob. Y el Señor los va a llamar al descanso. Pero atención, algo más dice la hermana de Juan. Dice, atención, las que son madres. Dice el espíritu de profecía que el Señor va a llamar al descanso a muchos niños. A la mayoría de los niños, el Señor los va a llamar al descanso, porque ellos no podrán soportar el tiempo de angustia. El Señor en su misericordia los hará descansar. ¿De qué forma? No lo sabemos. Así que muchos que no podrán soportar y niños van a descansar antes que termine el tiempo de gracia. Cuando entremos al tiempo de angustia, cuando comiencen a caer las plagas, entonces los que estén en las ciudades pequeñas tendrán que huir a los campos. Pero atención, alguien dirá, ¿dónde nos vamos a esconder? Siendo que hoy en día los satélites pueden ubicar cualquier punto de la Tierra. Sí, es cierto eso. Pero el Señor es más poderoso que los satélites. El Señor puede poner su mano y ocultar a los hijos de Dios donde estén y no los van a encontrar. Hay otra cosa más. Antes que termine el tiempo de gracia, podrán morir los hijos de Dios. El Señor va a llamar al descanso a muchos de ellos. Pero cuando termine el tiempo de gracia y todos los hijos de Dios ya estén sellados, ningún hijo de Dios va a morir. Ninguno. Cuando comience el tiempo el tiempo de angustia, ningún hijo de Dios va a morir. Cuando los hijos de Dios estén huyendo a las ciudades más pequeñas y los quieran matar, no van a poder. Dice que ángeles poderosos aparecerán para defender a los hijos de Dios. Así que cuando estén cayendo las plagas, ningún hijo de Dios va a morir. Más todavía en la angustia de Jacob. ¿Por qué se le llama angustia de Jacob? Porque pasará un momento en donde los hijos de Dios les vendrá a su mente los pecados que ellos habían cometido. Y comenzará un sufrimiento mental. Dice la hermana de Juárez que en el tiempo de la angustia de Jacob, no será tanto la angustia por la persecución, sino de no haber recordado si habremos confesado todos los pecados. Pero el Señor dice, sus pecados estarán todos perdonados. Y los hijos de Dios pasarán por ese momento de angustia. No podrán morir. Los ángeles de Dios los van a proteger. No serán inmortales. Recordemos, ellos están protegidos para no morir, pero no serán inmortales. La inmortalidad se tendrá en la segunda venida. Entonces, cuando tengamos que huir de las pequeñas ciudades, venga el decreto de muerte. Aquí quiero contarles algo. La hermana de Huay dice lo siguiente. Ella estaba en visión. Dice, durante la noche pasó ante mí una escena sumamente impresionante. Parecía haber una gran confusión y lucha de ejércitos. Claro, en el tiempo de angustia, cuando estaban cayendo las plagas. Un mensajero del Señor se paró ante mí y dijo, llama a tu familia. Yo os conduciré, le dice el ángel a la hermana de Juárez con toda su familia. Seguidme. Continúa diciendo,
me llevó por un oscuro pasaje a través de un bosque, luego por un desfiladero de las montañas, y dijo, aquí estarás seguro. Había otros que habían sido llevados a aquel retiro. ¿Sabe lo que nos va a entender esto? Que el Señor va a actuar milagrosamente en el tiempo de angustia. Va a tomar a muchos hijos de Dios que no pudieron huir, que no hallaban dónde ir, y el Señor los va a transportar milagrosamente a lugares escondidos. Y la hermana de Juárez dice que cuando ella llegó al lugar donde el ángel la condujo, a un desfiladero, dice que ella encontró que había más que el ángel había llevado hasta ese lugar. Cuando yo leí esto, quedé impresionado. ¿Cómo Dios va a actuar en el tiempo del fin? Ángeles poderosos nos van a defender. Ángeles poderosos nos van a tomar y nos van a conducir a lugares escondidos. Y ángeles poderosos nos llevarán pan y agua, nos llevarán alimento. El Señor dice que si tenga que hacer descender maná del cielo, lo va a hacer. Y el Señor nos va a alimentar. Y pronto vendrá la liberación final. El conflicto de los siglos dice, esa medianoche, cuando el pueblo de Dios recibe la señal de liberación, y van a acontecer grandes cosas, eventos. El cielo se va a trastornar, el sol va a salir a medianoche, vendrá un gran terremoto, el Señor hablará con voz potente, común, y causará un gran terremoto. Será como un trueno para anunciar el día y la hora. Resucitarán en la primera resurrección los hijos de Dios. Dice que las nubes pasarán de un lugar a otro, chocando entre ellas. El mar va a hervir como una olla. La tierra va a ondular como un borracho. Las islas van a huir. Y entonces verán la señal del Hijo de Dios viniendo en la nube de los cielos. Qué grandioso será aquel evento final cuando el Señor aparezca. Mis hermanos, no tenemos nada de qué temer, porque hemos visto cómo el Señor ha conducido a su pueblo en el futuro y lo va a conducir hasta las mansiones celestiales. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien, vamos a volver con nuestro pastor. Sigue por ahí. No sé si el audio lo tiene habilitado ya. A ver ahí si lo habilita. Varios hermanos pastor han estado haciendo preguntas por el chat que tenemos en Zoom y también tengo entendido que por Facebook también hay preguntas. Voy a realizar una de las preguntas. ¿Pastor lo escucha bien? Sí, sí escucho bien. Perfecto. Que creo que el primer hermano que escribió es Robert Villamarín. ¿Está por ahí, Robert? Sí, estaban conectados por Zoom. Ya. Él pregunta, ¿es correcto concluir que si algún conocimiento no le fue dado a la hermana Elena de White, no habrán nuevas cosas que Dios mostrará en el momento que él considere necesario? No. La hermana de White no recibió toda la información en algunos casos porque tenemos el caso de el capítulo 10 de Apocalipsis,
en donde se escucharon 7 truenos. Y allí el ángel le dice al apóstol Juan que selle lo que dijeron los 7 truenos y no los escriba. Tal vez podemos tener alguna otra información que falte todavía. El Señor puede dar alguna información extra, ¿no? Pero lo que sí es claro que el Señor no dará más fechas, porque ya lo comunicó. En cuanto a fechas, no hay más información. Pueden haber otras informaciones acerca del fin del tiempo de gracia, acerca del tiempo de angustia, pero más que eso, no. La única fecha que tenemos de aquí en adelante será cuando escuchemos la voz del cielo, cuando el Señor declare el día y la hora. Es la única fecha, no hay más. Pero sí puede haber alguna información pendiente todavía, sí, puede haber. Perfecto. Entonces, quedó clarita la respuesta. No todo fue revelado, pero la última fecha que tenemos, eso ya pasó. Bien. Pastor, mire, acá en Facebook hay una persona que, bueno, no puso usted un seudónimo, él se llama Otomix Natural. Pregunta, ¿hay apostasía en la iglesia, pastor? ¿En la iglesia adventista? Si hay apostasía en este momento, sí. Preguntemos en tiempo presente, digamos. Sí. En este momento y siempre, durante toda la historia del pueblo de Israel, cuando comenzó la hermana de Juárez, siempre ha habido apostasía, siempre. Y la última apostasía será durante el zarandeo. Esa será la última apostasía. Saldrán todos los que no estén firmes, consolidados en la verdad y que no hayan recibido el Espíritu Santo en su vida. Esa será la última apostasía. Pero en este momento sí tenemos apostasía, claro que sí. Claro. Y eso está también ilustrado en la parábola del sembrador. ¿Por qué hay apostasía? Porque a veces la semilla cae en buena tierra y a veces cae en mala tierra, ¿no? Así que siempre va a haber apostasía. Gracias por la respuesta. Muy clara. Leo otra de las preguntas que escribió Kevin Cabrera. Dice, entonces, ¿cuándo comienzan los 1290 días? Los 1290 días comienzan según el capítulo 12 de Apocalipsis, leámoslo, respondamos ahí con la Biblia. Daniel, capítulo 12, verso 11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuándo fue instaurado? ¿Cuándo se instauró la abominación desoladora? Eso está allí en el capítulo 11 de Daniel, verso 31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿En qué consistió la abominación desoladora? Fue cuando el rey o emperador Clodoveo, un rey franco, en el año 508, dio la orden a toda Europa que la autoridad que iba a estar por sobre los reyes iba a ser el papado. De allí en adelante se constituye la abominación desoladora y ahí comienza los 1290 años o días. Perfecto. Entonces hay que tener claro esos rangos de fecha para así, si alguien viene con otra idea extraña, ya sabemos cuál es el fundamento.
Pero, Pastor, tenemos otra pregunta que la realizó, aquí la persona que lo escribió me va a perdonar si no pronuncio bien su nombre, por aquí dice Gudje Niki, ojalá que lo esté pronunciando bien, Gudje Niki, pregunta, hola, una pregunta, ¿el ángel con los pies en la tierra no significa la profecía del pasado que usted explicó en la primera parte de su presentación? Entonces, ¿qué representa? Entonces, los 144.000 no es simbólico. Vuelvo a explicar. La hermana de Juárez dice que el ángel que pisa el mar y la tierra pone los pies en ambos lugares para indicar que tiene autoridad sobre toda la tierra, no sobre una parte de la tierra. Esa es lo primero. Lo segundo es que los 144.000 es un número simbólico. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 de Apocalipsis aparece por primera vez los 144.000 y dice que son tomados de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel no existen hoy en día. Por lo tanto, es un contexto simbólico. 12 tribus de Israel es para ejemplificar todo el pueblo de Dios. Nada más que eso, para indicar que está todo el pueblo de Dios considerado, porque las 10 tribus de Israel se perdieron mucho antes de que Cristo viniera a la tierra. Fueron llevadas cautivas, las 10 tribus del reino del norte fueron llevados a Asiria y desaparecieron. Producto de las 10 tribus que desaparecieron, volvieron un resto, pero venían mezclados, y eso eran los samaritanos. Por eso que los judíos se odiaban tanto con los samaritanos, porque los judíos decían que ellos habían sido mezclados, habían sido apóstatas, se habían mezclado con el mundo. Por lo tanto, las 10 tribus primeras desaparecieron y quedó solo la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín. Ese era el pueblo judío en tiempo de Cristo. Pero en tiempo de Cristo, el año 70, fueron esparcidos y después volvieron, después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a su tierra algunos, no todos. Así que las 12 tribus no existen. Así que cuando menciona allí que los 144.000 son 12.000 de una tribu, 12.000 de otro, 12.000 de otro, no existen esas tribus. Por lo tanto, es un contexto simbólico. Perfecto. Quedó clarita la respuesta para el... Vamos a leer la siguiente pregunta. Hay varias preguntas, así que pedimos paciencia a los que todavía no leemos las de ustedes. Ahí voy a decir algo que me está haciendo señas. Paloma Espinosa, le pido que escriba la pregunta mejor, ¿ya? Porque las vamos a ir leyendo. Le voy a hacer la pregunta a continuación que dice: Pastor, ¿estamos ya en los tiempos en que debemos abandonar las ciudades e ir a vivir al campo? ¿Hay que hacerla ahora ya o no? El pastor mencionó durante el tema. Vamos a ver ahora la repetición. Bien, vamos a reforzar la idea. Sí. Eso, sí. Decíamos en el cronograma, ¿se podrá presentar el cronograma? ¿Se podrá? Ahí, no sé si el director nos está ayudando ahí para que proyecten a ver si lo podemos, ahí lo tenemos. Qué bueno. Fíjense en el cronograma. Cuando se dicte la ley dominical, entonces el tiempo de abandonar las grandes ciudades. Luego, cuando se dé el decreto de muerte, es el tiempo de abandonar las pequeñas ciudades y ahí ya a los campos, a los escondederos de las montañas. Pero, sin embargo, la hermana de Huay recomienda hoy en día que si alguien puede salir de las grandes ciudades teniendo los medios, es mejor que lo haga. Es bueno.
Pero he conocido en este tiempo varias familias que han salido de la ciudad, se han ido a los campos y han tenido que volver a la ciudad porque no han podido subsistir. Entonces, yo creo que no debemos apresurarnos. Esperemos el momento. Cuando se dé la ley dominical, ahí ya definitivamente hay que salir. Si alguien puede salir antes, hágalo, no hay problema. Pero es mejor esperar los momentos que el Señor ha indicado de acuerdo al espíritu de profecía. Si alguien quiere salir antes, hágalo con mucha precaución, no muy lejos de las ciudades, porque se depende en este momento de las ciudades. Si alguien está enfermo, necesita hospital, necesita una clínica. Pero pronto, cuando llegue el tiempo de angustia, ya no necesitaremos ni hospital, ni nada, y ahí nos iremos a las pequeñas ciudades y después al campo, sin problema. Perfecto. En este momento vamos a hacer un contacto con una persona directamente. Ya me sobraron por interno que lo vamos a hacer así. Jexy Reyes, ¿correcto? Ahí sí, ahí está ahorita. Hola Jexy, ¿nos escuchas? Hola, sí, hola Daniela, Patita. Bien, mi pregunta para el pastor es la siguiente. Pastor, con respecto a las 7 plagas, usted nombró algo. ¿Esas 7 plagas caerán todas sobre el pueblo de Dios o alguna? Porque he escuchado varios comentarios acerca de eso y me gustaría que como que fuera un poquito más detallista con respecto a esa pregunta, respecto a ese tema en específico. Buena pregunta, muy buena. Las plagas no son para los hijos de Dios. Ninguna plaga tocará a los hijos de Dios. Ninguna. Ni por muy terrible que sea. Ahora, lo que no dije antes, las plagas serán castigo de Dios a los impíos sin misericordia. Lo que está cayendo hoy en día son castigos de Dios. Y ahí tenemos el coronavirus, entre las pestes que están cayendo sobre la tierra, pero son castigos de Dios con misericordia. Y cuando estemos durante el tiempo de gracia, sí podemos ser tocados por alguna de esas enfermedades. Pero son enfermedades o pestes con misericordia. Es decir, pueden pasar, nos podemos mejorar y el Señor va teniendo misericordia. Pero cuando llegue el tiempo de angustia, se termina el tiempo de gracia, las plagas solo serán para los impíos y no tocarán a los hijos de Dios. Ahí, durante el tiempo de angustia, cuando estén cayendo las plagas, se va a cumplir el Salmo 91, en su totalidad, el Salmo 91. Bien, entonces, esto también nos recuerda un poco lo que pasó en el Éxodo, ¿verdad? Que al pueblo de Israel no le tocó ninguna de las 10 plagas que cayó en Egipto. Muy bien. Y de la misma forma, nosotros que somos el Israel espiritual, tampoco nos van a caer las plagas si es que nos cubrimos con la sangre del Cordero, ¿correcto? Ya, bien. Chicos, ya. Gracias, Jexy, bien por la pregunta. Bien. Hay varias más. Me soplan por Paloma Espinosa. Ah, ya. Paloma Espinosa, no sé si le van a activar el audio o no. Yo le había dicho que escriba, pero ahora le dieron la oportunidad. Ahí le dan el audio, sí. Hacer la pregunta ahorita. ¿Tengo que hablar? Sí. Hola, ahí se escucha con micrófono. Sí, te escuchamos perfecto. En verdad es la pregunta sobre una cita específica de primeros escritos de Elena de White, cuando está hablando respecto de su primera visión, cuando ve al pueblo adventista haciendo la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremotos. Y en verdad la pregunta que teníamos en mi familia era cómo se entiende el contexto de decir que a esos santos sí se les revela el día y la hora de la venida de Jesús, como en el contexto de la visión. Sí, esa es una de las bienaventuranzas. Vamos a ir a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14.
Vamos a abrir allí nuestra Biblia. Vamos a buscar. Después que se menciona en Apocalipsis 14 el mensaje de los 3 ángeles, después del verso 12 donde dice que está la paciencia de los santos, el pueblo adventista en otras palabras, el verso 13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Esa bienaventuranza tiene 2 cosas. Una, que los hijos de Dios van a resucitar antes que el Señor aparezca. Esa es una parte de la bienaventuranza, la resurrección especial. Y segundo, van a escuchar y van a saber el día y la hora. Tal vez no sabemos si va a ser 2 días antes, 3 días, 1 semana, no sabemos, pero va a ser un poco tiempo antes y tendrán el privilegio de saber el día y la hora y de resucitar antes los que estaban muertos, que pertenecían al pueblo de Dios, es decir, a los 144,000. Muchas gracias, Paloma. Por la respuesta tenemos... Vamos a hacer, a ver, señor director, ¿cuántas preguntas más podemos realizar? ¿2? ¿2 o 3? Ya. Vamos a continuar mientras tanto. Ya, voy a hacer una pregunta que dos en una. La hermana Marcela pregunta: ¿en qué libro sale lo de los niños al descanso? Y también vi que el hermano José Oviedo preguntó la cita de que ángeles conducirán a lugares protegidos. O sea, ambos tienen una pregunta similar de citas. ¿De dónde son las citas de la parte en que los ángeles nos conducirán a lugares protegidos? ¿Y en qué parte aparece lo de que los niños serán llamados al descanso antes? Ya. Se me revolvieron un poquito las hojas, así que tengo que buscarlas. Ténganme paciencia un poquito, que se me confundieron las hojas. Ya. Nosotros, cuando lo estábamos escuchando, nos evitamos también emocionarnos con ustedes. Fue algo que vamos a poder ver con nuestros propios ojos, el poder de Dios. Sí, está en una meditación matinal llamada Dios nos cuida, diciembre 21 y diciembre 20. Ahí están las citas donde los ángeles nos van a guiar a lugares seguros. Entonces el libro se llama Dios nos cuida, diciembre 21 y diciembre 20. En cuanto a los niños que van a descansar, hay 2 libros que mencionan eso. Una es El conflicto de los siglos y la otra es Eventos finales. La página no la tengo, la quedo debiendo, pero sí está en El conflicto de los siglos y Eventos finales. Muchas gracias, pastor. Ahí respondió las preguntas de Marcela y del hermano José Oviedo. Y por último, vamos a hacer esta pregunta de Emilia. Dice: ¿en qué consiste el breve tiempo de angustia? ¿En qué momento histórico es? ¿Las plagas del tiempo del fin le llegarán a todos o a solo los impíos? Bueno, ahí ya esa es la... Bueno, pero ahí claro, ya le había respondido de que a nosotros no nos va a llegar nada. Claro. Al pueblo de Dios, digamos. Sí, bueno, decíamos que para el fin del tiempo de la gracia no tenemos fecha. Solamente mencionamos algunos eventos, que era la ley dominical, y la ley dominical era lo mismo que decir la caída de Babilonia, porque la caída de Babilonia consiste en que las iglesias protestantes se unían al Estado y aceptaban el domingo como día del Señor por ley. Y esa es la última caída de Babilonia. Entonces,
la caída de Babilonia, la ley dominical y la angustia previa comienzan juntos, porque a causa de la ley dominical comienza la persecución previa de los hijos de Dios, o la angustia previa, como se le llama. Claro, la angustia previa. Pastor, vamos a hacer la última pregunta y aquí me voy a apropiar un poco del espacio porque la voy a hacer yo directamente, para ya ir un poco cerrando la exposición. Nosotros, como cristianos, como creyentes en Dios, esperamos la venida de Jesús. Ese va a ser como es lo que estamos esperando, es el gran acontecimiento que está esperando este mundo a nivel universal, podríamos decir también, ¿verdad? Una vez que estemos en el cielo, pastor, y aquí nos vamos un poco a adelantar en el tiempo porque hemos estado hablando de acontecimientos que van a ocurrir acá en la tierra, pero una vez que estemos en el cielo, ¿vamos a tener alguna labor en particular? ¿Vamos a tener algún trabajo? ¿Dios nos va a asignar alguna labor en particular cuando estemos ya en el cielo con Él durante lo que nosotros conocemos como el milenio? Sí. Lo primero es que Dios nos lleva para que lo pasemos bien. Eso es lo primero. Porque estaremos felices. Yo me doy cuenta cuando, bueno, ustedes son jóvenes, cuando van a los congresos y se encuentran con amigos. Pueden pasar un día, 2 días, viéndose con amigos y abrazándose y conversando cómo lo han pasado, cómo estuvieron aquí, allá. Y bueno, cuando lleguemos al cielo, vamos a tener millones y millones de amigos. Vamos a querer conocer a Adán, a Eva, a Abraham, a Noé. Queremos que ellos nos cuenten cómo fue el diluvio, cómo fue esto, cómo fue lo otro. Vamos a pasar la eternidad conociéndonos y pasándolo bien. Cada vez que yo predico del cielo, le doy una buena noticia a las mujeres. Atención las mujeres. No tendrán que preparar nunca más comida. Se van a despedir de las ollas y de la cocina. Porque en el cielo y en la tierra nueva tendremos restaurante de tenedor libre. Todos los que quieran tomar desayuno, almorzar, irán al bosque, sacarán los frutos que quieran y comerán. Así que nos despedimos de las ollas. Lo vamos a pasar muy bien. Segundo, no solo lo vamos a pasar bien, sino que tendremos un trabajo. Y ese trabajo será revisar los libros celestiales. En el cielo hay varios libros. Y vamos a buscar nombres y ver por qué este nombre no está en el cielo, por qué esta persona no está en el cielo. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿El ángel se habrá equivocado? Revisaremos y veremos la historia completa de los que se perdieron. Así que ese juicio se llama juicio vindicativo, porque vamos a vindicar el carácter de Dios, a comprobar que Dios es justo. Así que pasaremos la vida revisando libros, pero pasándolo bien también. Vamos a viajar de un extremo de la tierra a otro, conociendo, pasándolo bien y revisando libros también. O sea, Dios no tiene preparada grandes sorpresas, ¿verdad? Hay otra cosa más. Viajarán hijos de Dios de otros mundos hasta el cielo, a las cortes celestiales, para conocer a los habitantes de la tierra. Porque los habitantes de la tierra vienen saliendo de un gran conflicto y los quieren conocer. Y después, cuando estemos en la tierra nueva, también vendrán habitantes de otros mundos a visitarnos. Van a querer conocer nuestra historia y será maravilloso. Vamos a ser entrevistados entonces. Sí. Exactamente. Pastor, le damos muchas gracias. Estamos muy felices. Le vamos a saludar todos los que estén
le mandamos un saludo. Si usted está en su casa por Facebook, igual le mando un saludo enorme a nuestro pastor. Le damos muchas gracias a Dios porque nos ha podido acompañar. No queremos olvidar que, o sea, estamos en nuestras casas, no, estamos con la imposibilidad de asistir a la iglesia, pero es importante que nos sigamos reuniendo. Estamos en una recepción de sábado, ojalá con toda la familia reunidos, escuchando y alabando a Dios. Eso no lo debemos perder, aunque las iglesias estén cerradas. Pastor, ¿nos puede guiar en la oración en este momento? Amén. La gente no se vaya, por favor, no se desconecten, porque tenemos otros mensajes que darles, muy breves, pero por favor no se vaya nadie, ¿ya? Así, Pastor, nos dirija en oración. Amén. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias te damos, porque somos tus hijos, por haberte conocido y porque tú nos has salvado. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu descienda sobre todos tus hijos, todos los que estamos pidiendo al Espíritu Santo que descienda, porque esperamos pronto la lluvia tardía para terminar esta obra aquí en la tierra. Bendice a tus hijos que están reunidos recibiendo tu santo sábado. Bendícelos y cuídalos de esta peste que está sobre la tierra. Que tu mano poderosa está en cada uno de tus hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuevamente, pastor, le damos gracias. Fue un honor tenerlo y aprender de algo muy necesario en este tiempo, ¿cierto? Hay mucha confusión, hay temor también, pero al estudiar la palabra de Dios y ver el cuidado que Él tiene de nosotros, ya los temores se van.